están las guardas en negro, que significan el petróleo, pero a su vez en el círculo, que es la mápula, tierra, está el balancín típico de la extracción del petróleo y nosotros estamos ubicados en la tierra, en nuestro Ochen Aike. Aike quiere decir lugar, en voz aoniken, y Ochen quiere decir manantial que hierve. El agua que divisaban los tehuelches cuando querían sacar agua de la tierra era negra, supuestamente el petróleo. Por eso que lo traduciríamos en este momento como lugar donde hay petróleo, Ochen Aike. Después están un molino eólico, que es la energía eólica, por los fuertes vientos que soplan en esta zona de la meseta, típico de esta zona. Y después están la oveja y el guanaco mirando en el mismo sentido. El guanaco, que es muy importante para la historia ancestral de Santa Cruz, porque significa el inicio y el ciclo de nuevas vidas. Eso comienza en septiembre con el Ariscaiquén. Ariscaiquén quiere decir nacimiento de los guanaquitos, que supuestamente comenzaba una renovación en esta tierra y los tehuelches comenzaban, porque eran inmigrantes, se movían de un lado a otro. Y venían, los más viejitos venían para esta zona porque después se iban al Iqueuquén, que es los antiguos, se iban a morir de viejitos. Y la oveja, que es típica de nosotros, que dio lugar al asentamiento de pobladores ganaderos y cuya industria, la ganadería, fue tremendamente importante en el crecimiento económico de Santa Cruz y de Las Heras, por supuesto. Eso también dio lugar a que se asentara el 6 de octubre de 1914 la primera estación de ferrocarril, por eso que se celebra se cambió la fecha del cumpleaños de Las Heras. Antes el cumpleaños de Las Heras era el 11 de julio y hace creo 4 o 5 años se cambió la fecha para el 6 de octubre, que es donde se instala, por así decirlo, la estación de ferrocarril para promover el asentamiento poblacional en esta zona. Siempre fue una zona de paso, pero bueno, había gente, siempre se habla que desde 1900 ya había gente por esta zona. Entonces, como decía, esa estación de ferrocarril se asienta el 6 de octubre de 1914. Ahí sería el marco de lo fundacional de nuestra localidad. Antes era el 11 de julio de 1921, por el cual Hipólito Yrigoyen creó un montón de pueblitos. En esos pueblitos nace Las Heras. Pero bueno, buscando en la historia siempre se encuentran otros datos verdaderos. Bueno, un poquito más de la bandera que refleja toda nuestra historia de Las Heras. Están las vías del ferrocarril en forma circular que un poco simbolizan lo emblemático de los laureles en el escudo argentino. Los ferrocarriles serían los laureles, lo que coronan este lugar para el futuro, con visión de futuro y con, como les decía antes, la visión de asentamientos poblacionales. Y bueno, ya después quedaría el celeste y blanco de la bandera, que tiene que ver con la bandera nacional, y el sol naciente, ¿sí? Que está inmerso también en nuestra bandera de la Argentina. Esto es la bandera de Las Heras. Es un hecho, para mí, bueno, porque yo la hice, pero yo creo que quien ve esa bandera supone, presiente la historia de nuestro ancestro, del crecimiento de Las Heras, etc. Eso sería una partecita de saber por qué nace la bandera de Las Heras. Nosotros también tenemos el escudo, que fue hecho por el señor Saúl Melián. Él ahora vive en Deseado. Bueno, en ese escudo aparece también la oveja y el guanaco. Y aparece, creo, una torre petrolera, no me acuerdo bien ahora en la imagen, pero ese escudo se recuerda su fecha de creación del escudo de Las Heras, el 9 de octubre, es el día del escudo de Las Heras, ¿sí? Eso también fue uno de los primeros emblemas o símbolos emblemáticos de esta localidad que venía en pleno crecimiento. Yo creo que no todas las localidades tienen bandera ni su propio escudo, pero bueno, la mayoría lo tiene. ¿Qué otra cosa más le podía contar?
Bueno, Las Heras ha crecido muchísimo y lo que hoy abunda en este momento en cuanto a la economía es el petróleo. Pero se habla que a futuro tiene que ser la minería o la energía eólica, porque es uno de los pocos lugares que conserva la intensidad de los vientos y que no desaparecen como han desaparecido en otros lugares por el cambio climático. Así que estamos continuamente siendo visitados por científicos japoneses o chinos que vienen a medir la intensidad del viento, los lugares donde se puede pasar, donde puede aumentar o disminuir la velocidad. Ya hubo una base instalada en Pico Truncado, pero más tirando para Las Heras. Y bueno, vendría la otra parte para Las Heras, ojalá, porque eso también tiene que ver con el crecimiento económico. ¿Qué más? Bueno, la primera escuela de Las Heras fue la escuela Benjamín Zorrilla y el primer secundario, el colegio secundario número 3. Pero en la década del 30 hasta el 38 comienzan a construirse la parroquia San José, los edificios municipales, el edificio de nuestra propia escuela y con ello la sala de primeros auxilios, que hoy sería el hospital, pero el hospital está en otro lugar, no en su lugar de origen. Bueno, esto sería un poquito la historia del pueblo de Las Heras, ¿sí? En Las Heras hay apellidos, ya sean descendientes de españoles, de italianos, de ingleses o de alemanes, porque fueron los que se animaron a estas tierras patagónicas. Pero también hay muchos apellidos originarios, aborígenes, mal dichos aborígenes, o apellidos indios, como Saigüeque, Copolque, Limonau, Salle. Son nombres, apellidos típicos que tienen que ver con el ancestro, con la historia de los pueblos originarios de esta localidad. Lo bueno de todo esto también es que en los últimos años, antes era como un tabú, pero en los últimos años las familias han dedicado a sus hijos y las nuevas generaciones a ponerle nombres directamente con la relación al pueblo originario, al pueblo de los aborígenes, ¿sí? Como Ailén, Ailín, Ayun, Ayuntué, no sé, Ligüen, todos nombres mapuches o tehuelches, que tienen un significado especial, como Ailín, brasita que arde, Al-Ligüen, la luz que alumbra, todo tiene que ver con eso. Y bueno, para ir cerrando, porque ustedes son todavía chiquitos y se pueden aburrir, yo les voy a contar una cosita que es un canto originario en lengua ónique. Kaile kailele kume kailele purrupe kailele peitenien kai kailele. Mi niño, no salga al campo. Mi niño, quédese en el toldo, no salga al campo, que el zorro se lo va a comer. Era como un cantito de prever que los chicos no salgan de los toldos, de los caú, para que no se vayan tan lejos en el campo. Ustedes imagínense que antes era puro campo y los toldos estaban en el medio de la nada. Y pasaban así, ellos sí, los tehuelches iban de Aikenaique, de lugar en lugar, de acuerdo a donde habían lugares de agua para poder pasar el verano y después para poder pasar el invierno. Toda una historia que es atractiva porque encierra muchas cosas y en esas historias viene mezclada la llegada del blanco, del hombre civilizado. Bueno, 107 años creo que son de Las Heras, pero muchos años de historia que como hijos de Las Heras no podemos dejar pasar por alto. Un saludo a todos ustedes y a la Escuela del Viento. Escuela del Viento vendría a ser Soyen Kau Peuquel. Soyen Kau Peuquel Pequenque. La Escuela del Viento donde van los chicos. Pero bueno, es una forma de decir, no es porque tenga una traducción. Un saludo para todos.